Em, y quiero iniciar, disculpen, voy a salir un momentito de la imagen, pero regreso enseguida. Vamos a hacer una sinopsis de la asignatura. Yo luego les mando el plan de curso porque me toca corregir redacción y ortografía. Y cuando pensamos en escatología, tenemos que decir inmediatamente que es, sin lugar a dudas, el área más difícil de tratar de la teología sistemática. Es la más difícil de todas. No hay uniformidad en el pueblo cristiano sobre cuáles son qué abarca exactamente la escatología, y creo que eso se debe, o la confusión se debe ante todo, a que el objeto de la escatología no se encuentra claro, no se encuentra claro dentro de la formación teológica actual. Digamos que se divaga en muchas cosas actualmente, y eso aún hace muchísimo más difícil el tema del estudio de la escatología. ¿Y recuerdan ustedes la escatología en qué capítulo de la teología sistemática están? ¿Recuerdan en cuál capítulo de la teología sistemática está? Es fácil, en el último. Ah, sí, el último, sí. No importa cuántas doctrinas estén resumidas en un libro, el último capítulo que usted abre dice escatología, ¿ya? O doctrina de las últimas cosas. Es así, es porque es la manera como se estudia, pero ahí viene una confusión terrible en muchas personas. La escatología es lo último que se estudia en teología sistemática, pero luego las demás doctrinas tienen escatología o están conectadas con la escatología. Todas las demás doctrinas, Claro que sí. todas, absolutamente todas las doctrinas están conectadas con la escatología. No hay manera de desprenderse. Entonces, ese es el peligro cuando la escatología se ve como un elemento aislado. Es que no, nada más vamos a estudiar escatología. No, es mentira. Toda materia de teología sistemática que nosotros estudiemos, todas, absolutamente todas, van a tener relación con todas las demás. El término que usan hoy los expertos en educación es, tiene una relación transversal. Nosotros preferimos decir no, está integrada, porque toda la teología se encuentra integrada. Entonces, esa es la razón por la cual una persona podría iniciar el estudio de la teología bíblica a través de la escatología, como le ha pasado a algunas personas. ¿Qué podemos decir también? La escatología, la idea principal que se cree que la escatología toca es que la escatología esencialmente habla sobre el futuro. Casi siempre se piensa en ese tema, las cosas venideras, las cosas venideras. Futuro, siempre se piensa, y de ello se nos enseñó a estudiar el libro por excelencia que explica la escatología, es decir, el Apocalipsis en términos de futuro. Pero eso son escuelas de interpretación escatológica futuristas, pero casi siempre, y por eso cuando íbamos al Apocalipsis veíamos aviones de guerra donde no los hay, tanques de guerra donde no los hay, guerra química donde no los hay, y los más osados vieron hasta platillos voladores donde no los hay. En fin, una cantidad de cosas que no están ahí. Pues bien, entonces, pero sí, la escatología tiene un elemento futuro, pero la escatología también nos habla primeramente de la muerte, del estado intermedio. La escatología también nos está hablando de profecía, de cumplimiento profético, de lo que es la iglesia en el plan de Dios, pero el tema principal de toda la escatología, ¿cuál es? El regreso triunfal
de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez a la tierra. Ese es el tema fundamental de la escatología. Por eso hay capítulos tan importantes dentro de del Nuevo Testamento como son Mateo 24, Mateo 25, todo el libro del Apocalipsis, la epístola a los tesalonicenses, primera a los Corintios 15, la epístola de Judas, algunos pasajes de Pedro, pero que cuando usted los entiende en el contexto, se da cuenta que es imposible hablar de la segunda venida de Cristo sin hablar de la soteriología, doctrina de la salvación, desde una perspectiva integral. Es decir, no podemos pensar en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, en su resurrección victoriosa, si no estamos pensando en su regreso. En su regreso. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos? Los apóstoles quedan mirando el cielo porque nuestro Señor Jesucristo sube volando, sube Él. La imagen es que sube en una nube. No, el Señor Jesucristo sube volando y luego una nube lo cubre de los ojos. Es lo que dice el texto. Eso es, el Señor. Yo pienso que los que crearon la caricatura, no, el cómics de Superman, de alguna manera entendían esta realidad de que el Señor subió volando a los cielos. Bueno, se levantó, eso debió ser majestuoso ver al Señor Jesucristo y luego sí, la nube los cubre y los ángeles que están allí les dicen, el mismo Señor que ustedes han visto que se levantó, mire la victoria del Señor que se levantó, así regresará, de la misma manera. Es decir, entendiendo la consumación del propósito salvador de Dios con ese regreso del Señor y la instauración del reino total, no del reino milenial, de un reino total, el reino total de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Preguntas hasta acá? Pastor, Arnu. de todas formas, en Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, es decir, habla de futuro. Sí, es cierto, pero mira, la revelación se da dentro de un contexto de consuelo para el pueblo. Y de hecho, Jesucristo se muestra como rey, sacerdote y profeta, pero ya reinando, ya en una condición distinta, para darle consuelo a una iglesia que sufre en medio de la persecución. Porque si el libro fuera solamente futuro, como lo plantea el premilenialismo dispensacional, el libro no tendría ninguna aplicación práctica para los creyentes de ese momento. Y el libro fue escrito principalmente para el creyente que lo estaba leyendo en el momento y obvio, va a alcanzarnos a nosotros porque hay un elemento inmediato en la revelación, pero hay un elemento también que trasciende, un elemento eterno, que en últimas nos da confianza a nosotros de lo que el Señor hace. Pero tranquilo que ese tema lo abordamos ahora que hablemos de las escuelas futuristas de interpretación bíblica. Claro que sí. Pues bien, entonces, otro aspecto a tratar, bueno, el tema principal decíamos que el regreso de Cristo y la consumación de todas las cosas, pero decíamos también que, o podemos decir también que al igual que el resto de la teología, la escatología debe tratarse con rigurosidad bíblica, teniendo en cuenta aspectos tan importantes en la escritura como el contexto, el cumplimiento profético y, por supuesto, temas relacionados con la teología pactual. ¿Por qué digo eso? Porque resulta que a veces se hace una interpretación anacrónica del Apocalipsis o de la profecía. Un anacronismo es interpretar con elementos actuales o con datos actuales eventos del pasado. Entonces, por eso cuando se dice que algo es anacrónico, es porque se está usando, se está tratando de poner en el pasado elementos que no corresponden a la época, sino que son de época futuro. Le pongo un ejemplo sencillo.
¿Cuántos han visto la pintura de la Última Cena de Leonardo da Vinci? Yo creo que todos las hemos visto, ¿verdad? El Señor sentado, los 12 apóstoles allí alrededor de él. Pero en primer lugar, es anacrónica porque en la época en que el Señor celebró la Última Cena, la Santa Cena, en esa época no había mesas. Segundo, el vestuario que usaron es un vestuario medieval. El corte de pelo, la barba. Las personas que están allí corresponden más al tipo europeo que al tipo de personas que vivían en Israel. Entonces, en ese sentido, ciertamente es un anacronismo el cuadro. Se está tratando de relatar un evento, porque el pintor relata un evento, pero lo relata desde el contexto medieval de la época de Da Vinci, 1400 algo, y no desde la perspectiva correcta, no lo hace. Entonces, ese es uno de los problemas que nosotros podemos tener al interpretar profecía bíblica, lenguaje escatológico, es decir, lenguaje del final de las cosas, cuando no entendemos el contexto. Y todo texto, todo pasaje tiene su contexto. Y no solo el contexto, el capítulo allí cerquita, sino el contexto del libro, el contexto lejano que es toda la Biblia. En fin, y todas esas situaciones hay que mirarlas de una manera adecuada, de una manera correcta, que nosotros podamos discernir lo que el texto dice en realidad. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, en el tiempo presente, hay una serie de versiones sobre la escatología que no corresponden con lo que históricamente ha interpretado la Iglesia. ¿Qué ha interpretado la Iglesia? Bueno, toda la Iglesia ha creído históricamente en la segunda venida de Cristo, que Cristo viene y es el fin de la historia. Pero a partir del siglo XIX aparece esa novedad en la historia que conocemos como el premilenialismo dispensacional en sus muchas variantes. Los que son pretribulación, los que son pretric, los que son metric, los que son postric. No importa, son variantes de la misma idea, pero es una novedad histórica que aún hombres eruditos dentro de estas posturas no pueden hacer un seguimiento histórico al progreso de este dogma durante toda la edad del protestantismo, mejor dicho, desde el siglo XVII hacia acá, y antes de eso muchísimo menos. Entiendo los grandes esfuerzos, las grandes investigaciones que se han hecho, pero todas han arrojado el mismo resultado. Es una novedad histórica a nivel doctrinal. Y no es una novedad a nivel de progreso teológico, sino que incluso lo peligroso de todo esto es que ha sido una novedad interpretativa. ¿Qué necesitamos entonces hacer los protestantes históricos? ¿A qué estamos llamados nosotros? Nosotros estamos llamados pues a ir a la Escritura y mostrar realmente lo que la Escritura enseña sobre un tema tan importante. Muchas veces se ha dicho, no, es que la escatología es un tema no esencial. Espérate. ¿Cómo que la escatología es un tema no esencial? Estamos hablando de la segunda venida de Cristo, de la consumación del reino. ¿Cómo me puedes decir que no es un tema esencial? Ahora, que no sea esencial la formulación en cuanto al tema milenial frente al tema premilenial, en fin, eso podríamos sentarnos a discutir. Porque entiendo que dentro del premilenialismo dispensacional hay hombres piadosos. Si no, pensemos solamente en el pastor MacArthur o en Miguel Núñez, que no podemos acusarlos de impiedad porque son hombres piadosos, pero que no estamos de acuerdo en su formulación escatológica es evidente. Gaspar, ¿ibas a decir algo?
Sí, buenas noches para todos, pastor. Sí, era para pronto conceptualizar ciertos apartes que pronto no mencionó usted, con respecto a que la escatología también hay que mirarla, como bien lo dijo usted, desde la teología actual. Desde capítulo 1 y 2 de Génesis ya se empieza a hablar de escatología. Y también hay que mirar también con una óptica la epifanía, es decir, Cristo en el Antiguo Testamento. Sí, por otro lado. Y también yo escuché también que usted mencionó libros del Nuevo Testamento para hablar de escatología. Sí. También no hay que echar a un lado los libros del Antiguo Testamento, como por ejemplo el libro de Daniel, Ezequiel, Isaías, etcétera, que también ya pintan algo escatológico de lo que iba a suceder. Sí, Gaspar, hay un tema de hecho, mi hermano, hay un tema de cuando uno estudia teología bíblica y se dirige hacia las profecías, de las profecías de doble cumplimiento, incluso hay otras, algunos hablan de profecías de triple cumplimiento, pero recordemos algo, y también es un tema bonito a debatir, y es que la escatología del Antiguo Testamento la mayor parte queda plenamente cubierta en el Nuevo Testamento con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Para el creyente del Antiguo Testamento, la esperanza de la primera venida de Cristo era una esperanza escatológica, pero una vez viene nuestro Señor Jesucristo, es una realidad consumada. Sí, para nosotros, nuestra escatología está apuntando es hacia la segunda venida de Cristo, pero una vez venga nuestro Señor Jesucristo ya será una realidad consumada. Y eso es lo bonito de la progresión y en todo eso. No, y gracias, Gaspar, ese tema lo vamos a seguir Sí. En otras, seguramente en otras clases. Ahora permítanme y leo un poco sobre la justificación del curso. Yo le decía, hoy estaba hablando con mi esposa y con mi hija sobre el nuevo curso y le decía, miren, yo creo que es como muy atrevido de mi parte decir que voy a hablar de escatología. Más bien es una introducción a la escatología, porque ni siquiera vamos a poder cubrir todos los temas y son tantos volúmenes y muchísimas cosas que se han escrito sobre escatología. Pero entonces, la necesidad del estudio de la escatología no se debe solo a que la no inclusión en el área de la teología dejaría incompleta la formación teológica de los estudiantes, sino que para este tiempo se requiere con carácter urgente una aproximación bíblica que permita una respuesta clara a los interrogantes de la Iglesia del Señor, sobre todo en los eventos relacionados con los postreros días. Recordemos que los postreros días, conforme aparecen en la Biblia, tanto en Hebreos capítulo 1 como en otros lugares, los postreros días corresponden a todos los días que vienen después de la ascensión de Cristo, de la victoria de Cristo. El mismo autor de Hebreos dice, en estos postreros días nos ha hablado, es decir, ya Pablo estaba en los postreros días. Entonces, lo que pasa es que en el lenguaje a veces parece no existir correspondencia entre lo que decimos y y el significado que hay. Para nosotros postrero es mañana, pero el lenguaje que se utiliza en la escritura es muy gráfico y en el griego, sobre todo una expresión hebrea con palabras griegas es bien interesante. Dice, en estos postreros días, alguien diría, pero los postreros días no vienen después. No, los postreros días ya están aquí y nosotros estamos viviendo los postreros días. ¿Por qué los postreros días? Y alguien dirá, pero van 2000 años desde que el Señor ascendió. Y nosotros decimos, bueno, pero la Biblia también dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Su eternidad no es como nuestra percepción del tiempo. Y eso es bien importante que lo tengamos en mente. Entonces, como dice la Escritura, el Señor no retarda su venida como algunos creen, sino que es paciente para con nosotros, para que ninguno se pierda.
sino que todos procedan al arrepentimiento, para con nosotros, hasta que no entre el último de los escogidos en esta arca de salvación que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, tenemos la necesidad de poder estudiar eh, eh, la teología de las últimas cosas, la escatología, pero desde una perspectiva bíblica, que esté pegada al texto, lo que conocemos como amileniarismo, la cual es la posición oficial de la mayoría de iglesias reformadas. Ahora digo la mayoría porque hoy en día hay una coexistencia rara de postmileniales, es decir, los que creían que el mundo iba a ser gradualmente cristianizado y el Señor iba a llegar y prácticamente iba a encontrar el reino construido. Y aunque esa esperanza desapareció poco a poco en la historia con el siglo pasado, con dos guerras mundiales, pero también desapareció debido al florecimiento de ideologías tan perversas como la ideología de género y todo eso que ha afectado tanto al ser humano, o el marxismo cultural que llegó desde la escuela de Frankfurt y todas estas ideologías que permearon las sociedades actuales. Entonces, y es por eso que cuando nosotros hablamos de amilenialismo, muchos de nuestros hermanos que todavía conservan ese postmilenialismo allí, o que son teológicamente, políticamente reconstruccionistas, nos miran y dicen, no, lo que pasa es que ustedes tienen una posición muy negativa, ustedes son pesimistas, es la palabra que usan. Ustedes son pesimistas. Y nosotros lo que decimos es, bueno, pero es que si somos pesimistas, entonces la Biblia es pesimista. Porque la Biblia no ve que este mundo pueda ser arreglado. La Biblia claramente lo que enseña es que el mundo tiene que ser destruido por fuego y reconstruido por el Señor. Ahora, que por gracia común hay buenas cosas en el mundo, sí, eso es cierto. El mundo del Señor no retiró su espíritu, sino que estamos en medio de un mundo en donde el Señor todavía con su poder y su gracia, el Señor gobierna y ha sido paciente en no destruir el mundo en el que estamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna intervención hasta acá? Pastor, disculpa nuevamente, es para decir que con respecto a lo que usted dijo al final, Ajá. aclarar que, por ejemplo, usted sabe que todos sabemos de la existencia del evangelio, del falso evangelio, por decirlo así, de la salud y de la prosperidad. Ellos dicen que todo va a estar chévere, todo va a estar, que todo vamos a ser prósperos, que vamos a hacer, que todos tenemos que ser sanos, pero en cierta parte, en cierta medida es verdad. Lo malo de ello es que ellos no miran la otra, no miran la otra cara de la moneda. Que un cristiano también puede ser abatido, puede ser enfermo, porque vamos a hacer que algunos vamos a estar empobrecidos, etcétera. Pero entonces, en sí, lo que le enseña la teología pactual o la escatología es que nosotros somos las primicias, sí es verdad, y que estamos disfrutando el ahora, pero todavía no en el siglo venidero. Ya estamos en el siglo venidero en parte, sí, pero todavía no. Entonces, en ese sentido, ellos sí tienen razón. El problema de ellos es que no miran la otra cara. No, y el tema, como bien explicaba nuestro pastor Oduber el miércoles, es que no se tiene en cuenta que la obra de Cristo es mucho más profunda que una sanidad temporal, sino que la verdadera sanidad, que es el perdón de pecados, que es la sanidad eterna cuando nuestra alma es reconciliada con el Señor. Entonces, ese es el punto, uno de los puntos principales que nosotros necesitamos considerar. Bien, vamos a mirar Naisel, mi hermano, o sea, la voz inconfundible. Cámara encendida, por favor. Gracias, pastor. Lo que pasa es que estoy acá en la puerta, en el precioso municipio de Malambo,
Ajá. por cuestiones este es un wifi municipal y estoy Ajá. aprovechando para recibir estas clases. Lo que decía el hermano ahora creo que tiene que ver con el que le llaman, si por mal el inglés, perdonen, es el Kingdom Now, que es de la teología de la No se le escucha casi. prosperidad. Que si puedes Habla subir la voz un mucho poquito, Naisel. de lo que, Eh, de El lo que usted reino estaba ahora. hablando ahorita. El reino ahora. Este, ah, Lo que tú me hacías mención, Naisel, es el reino ahora, the kingdom now. el está un poco malo. ¿Me escuchan? Sí, 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 te escuchamos. No, sí, así es. El reino ahora, eso lo pronuncio los de la teología de la prosperidad. Naisel, vamos a tener que aplazar tu intervención, mi hermano, porque se corta. Sí, bueno, vamos a entrar entonces a mirar, después aclararemos ese tema, porque en cierto sentido el reino ahora, pero no reino consumado. El reino está aquí, pero todavía no ha terminado porque el Señor no ha regresado. Solo cuando el Rey regrese, pues podremos disfrutar de toda la plenitud del reino. Bien, tenemos objetivos para este curso, para los estudiantes, objetivos relacionados con el conocimiento. Considerar a la luz de la Biblia el enfoque amilenial sobre el cual estructuraremos nuestro presente curso. Ustedes se van a dar cuenta que es una versión muy sencilla de entender. Segundo, entender la escatología reformada desde la teología pactual, desde la perspectiva pactual de la redención. Yo les decía que uno de los temas más extraños en este tiempo es tratar de conciliar la salvación desde una perspectiva reformada, mientras que tu escatología no lo es. Y digo que es muy difícil de conciliar porque la soteriología no finaliza con la redención, sino con la glorificación. ¿Sí me hago entender? Y en ese orden de ideas, la glorificación solo es posible en el mundo venidero cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Entonces, en ese orden de ideas, solo la teología pactual, donde no hay intermedios en la historia de la redención del hombre, solo la teología pactual ofrece la continuidad bíblica que permita entender la consumación de todos los hechos, pero desde la perspectiva bíblica, que tú dices, es que en esta línea es que todos estos eventos se desarrollan en esta línea. Y no solo eso, sino que también te permite entender que esta redención opera para un pueblo particular, que no es el Israel nacional, a menos que esos israelitas nacionales vengan a formar parte de la iglesia del Señor. Entonces, estamos hablando de toda una unidad maravillosa que la escritura nos ofrece y que necesitamos comprender justamente desde esa perspectiva pactual. Entonces, esa es una de las ideas que tenemos en este curso de introducción a la escatología. Bien, otro de los objetivos es explicar en forma resumida cada uno de los eventos principales de la escatología. Aprender en forma sucinta cada una de las diferentes escuelas escatológicas, sus fortalezas y debilidades frente al texto bíblico. Es decir, nosotros no vamos a hacer una crítica por hacerla, sino que vamos a mirarla a la luz de la escritura. Y quinto es presentar con claridad la escatología con relación a las demás doctrinas de la escritura, como ya habíamos hablado. ¿Cuáles son los objetivos, las actitudes, es decir, lo que debemos tener, sentir hacia en esta clase, lo relacionado con la ortopatía? Que la escatología sea estudiada con propósitos piadosos y no solo por la curiosidad de lo venidero.
Yo creo que eso ha ocurrido con cada uno de los aspectos que se estudian sobre las cosas venideras, sobre los tiempos del fin. La gente tiene como un morbo por saber qué va a pasar. No sé si ustedes han visto en las redes sociales, ahora con la guerra ruso-ucraniana, todo lo que se han levantado, todo lo que se pone. No, ahora sí es la segunda venida del Señor y el rapto y el arrebatamiento, porque es que Putin es el que viene de Gog, de Magog, y tú te quedas observando, tú dices, ven acá, pero qué ignorancia bíblica tan terrible sobre todo esto, que Putin va a usar armas nucleares, que no sé qué, y aquí es cuando entonces Israel va a intervenir en esta parte, y cuando ataquen a Israel, tú dices, ven acá, pero esto es forzar el texto bíblico para que diga lo que quieren que diga. No, ese tipo de curiosidad no vamos a explotarla aquí. Nosotros estudiamos escatología es porque hace parte de toda la teología sistemática y es un estudio teológico, bíblico y que nos va a dar elementos para confiar en el Señor. Esto es un estudio piadoso, no es un estudio curiosidad ni para ganarle las discusiones a nuestros hermanos que sean premileniales dispensacionalistas. No, para aplastarlos, esa no es la idea. Nosotros no estamos para llevar ese tipo de discusiones con ellos, sino para hacer una aproximación seria hacia lo que es la escatología. Segundo, desarrollar un deseo profundo por el regreso de Cristo y disfrutar de su gloria como cumplimiento total de nuestro propósito como hijos de Dios. Entonces, si algo necesitamos desarrollar es ese deseo por el regreso de Cristo. Y lo digo porque hay muchos creyentes y lo digo con tristeza, son, en el mejor de los casos, son existencialistas, es decir, viven el aquí y ahora. Gaspar mencionaba ahora el tema de la teología de la prosperidad y todo lo que interesa es ahora, cómo debo vivir ahora, cómo quiero estar ahora, un estado de bienestar, un estado de beneficio físico, económico, alegría. De hecho, y creo que el mismo mundo vive de esa manera hoy en día. Hoy hay un existencialismo terrible a pesar de eh, del, del nihilismo existente. Es decir, hay un sinsentido en la vida, pero hay un deseo por la felicidad también que se busca en todas partes. El momento, el instante, o como dicen algunos, no, la vida es la colección de momentos y de buenos recuerdos. No, no, eso no es la vida. Y parece ser que la iglesia también ha adquirido ese lenguaje tan inútil. Eh, Dios te va a hacer feliz, Dios. Parece que fuera el discurso en este tiempo. Pero no, ¿cuál es la esperanza del creyente? ¿Cuál es su felicidad? Cristo. Cristo en el hoy, Cristo en el mañana, Cristo nuestra esperanza. Me gusta la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, que es tan linda, dice, ¿cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? Y es un catecismo que se hizo para enseñar a la iglesia lo básico. Y la respuesta es hermosa. Mi única esperanza en la vida y en la muerte es Cristo. Mi única esperanza. Y debería ser la única esperanza de los creyentes, de nosotros como hijos de Dios. Bien, otra cosa, integrar en la predicación de los sermones bíblicos el elemento escatológico como ancla de la esperanza gloriosa más grande del creyente. Entonces, esto es importante porque la esperanza de los hijos de Dios, la más fuerte esperanza, como lo hemos dicho, es Cristo. Y nosotros no podemos dejar pasar una predicación sin recordarle al pueblo de Dios que su esperanza es Cristo. Y esto tiene que estar integrado a la predicación. La predicación no puede solamente apuntar en el aquí y ahora, que Dios te puede consolar. Sí, Dios me puede consolar,
Pero el mayor consuelo que nosotros recibimos como hijos de Dios, ¿cuál es? La esperanza de Cristo. Un día estaremos con Él. Arnulfo ahora tocaba el tema del libro del Apocalipsis. Imagínate, Arnulfo, una iglesia que está siendo perseguida. Es la persecución de final del primer siglo. Año 95, los creyentes están siendo perseguidos. El apóstol Juan está exiliado en Patmos. Han muerto los demás apóstoles. Hay crisis en la iglesia. Gnosticismo está presente allí. Digamos que no era el mejor momento, entre comillas, del cristianismo. ¿Y cómo empieza el libro de Apocalipsis? Con una revelación de Cristo. El Señor no le da el consuelo diciendo, no, yo te voy a poner en una mejor condición. El Señor empieza diciéndoles, mírame, porque no hay una visión más gloriosa en el universo que la visión de Cristo. Y por eso al Apocalipsis empieza diciendo, la revelación de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Y luego, cuando llegamos al capítulo 4 de Apocalipsis, cuando el Señor le dice a Juan, sube acá, Juan recibe una visión todavía más completa de la gloria de Dios. ¿Cómo estaba la iglesia en ese momento en el mundo? Desde la perspectiva humana, de nuestra vista, estaba hundida, sin esperanza. Podía ser acabada por la persecución. Y entonces la gente dice, pero entonces, ¿cuál es el propósito? Cristo le empieza a mostrar que Él está sentado en el trono, en el centro del universo, como dice Hendrickson en su libro Más que Vencedores. Mira todo el universo, y el trono lo describe de una manera maravillosa, y los santos ángeles cantando santo, 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 y la iglesia postrada delante de Él, 24 ancianos y la multitud. ¿Cuál es el significado de eso? ¿Por qué ese símbolo allí? Pues ese símbolo está allí porque es la manera como Dios le dice a Juan y a nosotros, yo tengo todo bajo control. Lo que para ustedes es caos, anarquía y sin sentido, el Señor dice, para mí no lo es. Todas las cosas están sucediendo porque yo así quiero que suceda. Y todo sucederá para mi gloria. Entonces, eso sí trae consuelo a nosotros como seres humanos. Eso es un consuelo maravilloso. Y es por eso es que la escatología, sí, cosas futuras, pero no para llenar mi curiosidad, sino para la práctica piadosa de mi vida y para el consuelo de mi alma y de nuestra alma. ¿En quién? En el Señor, quien reposa nuestra alma, nuestra fe. También comprender la relación existente entre el conocimiento de la escatología y la práctica de la vida piadosa. Sabemos escatología, pero hay una práctica de la vida piadosa. Presentar defensa del evangelio en el área tan compleja como lo es la escatología bíblica, con mansedumbre, naturalmente. No sé si ustedes hasta aquí tienen alguna inquietud relacionada con estos objetivos, que no se preocupen, se los voy a enviar, pero obviamente me toca revisar la ortografía, la redacción y esos temas. ¿Alguna pregunta? Pastor, hola, buenas noches, mi hermano. Julián, ¿cómo estás? Bien, pastor. ¿Cómo les ha ido? Bien, mi hermano. Pastor, este tema de escatología es para todos, ¿verdad? Sí, todo el que quiera puede asistir, pero el que va a tomar el curso en particular, pues simplemente tiene que hacer las tareas. Los que van a asistir no tienen problema, van a seguir asistiendo tranquilos. Pero los que van a tomar el curso, sí, obviamente van a tener sus tareas, van a presentar sus ensayos, van a hacer sus exámenes. Pero el que no, pues simplemente está asistiendo para tener un poco más de conocimiento. Le preguntaba porque, como a mí siempre me llama bastante la atención la escatología. Entonces yo dije, de pronto estoy acá como intruso. Ya, No, tranquilo, no te preocupes. Pensé que, mi hermano, es que, el tema con respecto, cuando usted dice, pastor, con respecto al morbo o digamos que algunos hermanos
hablan de ese tema, pero con cierto morbo. O sea, también se puede decir que, por lo menos en mi caso, pues, o sea, yo siempre lo miro más como un deseo y como una esperanza por cómo está el mundo y hacia dónde va el mundo. Ya, de pronto algunos hermanos, digamos, pentecostales, de pronto lo mirarán así, ¿no? O de pronto, usted lo hace, de pronto usted lo dice más, o sea, sin generalizar, ya. Por, Sí, o sea, porque, ¿sabes? En mi sentir ya, yo cuando se habla de un tema de escatología, pues ese es el deseo de todo creyente, pues que el Señor venga y, y que todo lo verá. Entonces, de pronto yo diría que algunos hermanos pentecostales también lo harán de esa manera. Y con respecto, pastor, por lo menos al caos y todo lo demás, el Señor es soberano y Él tiene el control de todo, ¿verdad? O sea, nada se escapa de su providencia y de su soberanía. O sea, así nada es es. nada, ¿cierto? O Sí, sea, de hecho hablamos hasta de la misma situación por la que está atravesando el mundo, Ucrania, abortos, eutanasia, el tema de la política de Petro, que a veces discutimos que el uribismo, que el petrismo. ¿Ya? Entonces, es sí. descansar en eso, ¿no, pastor? Porque Claro que sí. si bien Dios es soberano y ya él sabe quién va a quedar de presidente igual. Sí. Ahora, el tema de descansar en Dios no significa la inactividad del creyente. Pero nosotros Correcto. estamos llamados a contener el mal y de eso también se trata la escatología. Ok, Sí, claro sí. que sí. Ok, gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Con todo el gusto. Bueno, los otros objetivos son los relacionados con las habilidades. Propiciar un estudio serio de la escatología entre creyentes que sirven en sus iglesias locales. En segundo lugar, conseguir que los estudiantes de teología se involucren con su vida en el discipulado de otros creyentes mediante la enseñanza de lo que Dios ha revelado sobre la eternidad en Cristo. Es decir, no abstraernos de la enseñanza escatológica. Tercero, que los creyentes puedan entender la escatología desde los diferentes lugares de la Biblia y no solo en algunos capítulos repetidos constantemente. En cuarto lugar, que se pueda distinguir entre el lenguaje profético, apocalíptico y escatológico, a pesar de la relación tan estrecha que existe. Digo esto porque eh, no siempre el lenguaje profético es un lenguaje escatológico. La profecía es el anuncio del evangelio en el mejor de los sentidos. Y solo un 5% o 10% tiene un elemento batídico, es decir, habla del futuro. Y muchas veces cuando hablaba del futuro tenía un elemento inmediato y un elemento lejano. La profecía, entonces, por eso es tan difícil de entender. Pero mayoritariamente la profecía es hablar sobre el evangelio. Ahora, el lenguaje apocalíptico tiene que ver con revelación. Apocalipsis es revelar. Dios da a conocer algo que estaba oculto. En este caso, el plan de Dios para su iglesia en ese momento y el plan para los siglos venideros, lo que Dios está haciendo. Mientras que el lenguaje escatológico entra más a mirar lo que tiene que ver con las últimas cosas propiamente dichas. Entonces, eso vamos a tratarlo de mirar con cuidado. Y quinto, lograr que los estudiantes desarrollen proyectos de investigación teológica que permita mejorar el estudio cuidadoso de la soteriología, el estudio cuidadoso de la escatología. Siempre estoy pensando en términos eh, soteriológicos. Bien, mis hermanos, vamos luego a dar el índice de temas y el primer contenido. Vamos a ver si podemos abordarlo un poco. Bien, voy a proceder a hablar sobre el contenido, el índice de temas. El primer tema, obviamente, el plan de curso, y qué es lo que estamos dando hoy.
aspiro a hablar un poquito sobre la breve historia de las escuelas escatológicas. Vamos a mirar si podemos. Y el porqué del sistema amilenialista del cual nosotros estamos o hemos ido conversando hoy. El segundo contenido, vamos a ver la muerte y el estado intermedio, el temor a la muerte y las perspectivas humanistas, lo que la Biblia enseña sobre la muerte y la esperanza del creyente. El tercer contenido, vamos a hablar más específicamente sobre el problema del dispensacionalismo, las preguntas sin respuestas, los resultados prácticos de esta postura en la fe. Por cierto, yo no sé si algunos de ustedes han leído a un autor, creo que es británico, pero radicado en los Estados Unidos, Os Guinness. Os Guinness escribe un libro, él escribe sobre todo temas relacionados con la visión cristiana del mundo. Y en un libro que se llama Amarás al Señor con toda tu mente, él pone al dispensacionalismo premilenial como una de las causas del declive del evangelio en los Estados Unidos de América, por la mentalidad escapista que creó dentro del pueblo. Como pasándolo a un lenguaje más comprensible, es como si la idea premilenial dispensacionalista siempre llevó al creyente a tener esperanza de que en algo así como si el mundo se pone feo, si viene una gran tribulación, no hay problema porque el Señor viene y rapta su iglesia y yo escapo de todo. Y enseñó realmente a creyentes no a tener confianza en el Señor, sino a confiar en que podían escapar del dolor. Y de alguna manera se hizo, ya haciendo un análisis nosotros acá, pues se hizo como un creyente facilista frente al sufrimiento, cuando toda la Biblia apunta en la dirección contraria a un creyente que sufre, que padece por causa de Cristo y que depende de la presencia de Cristo todos los días hasta el fin del mundo, como bien lo dice Mateo capítulo 28, 20. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mismo Señor también nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, creo que la visión escatológica amilenial ayuda muchísimo. El dispensacionalismo premilenial no. Esos son los resultados prácticos de esta postura en la fe. También, pues, dar una respuesta desde las escrituras. En el cuarto contenido, la edad presente y la venidera, primera parte. Esta es la escatología que enseña la Biblia. Una edad presente, una edad actual, presente siglo malo y el siglo venidero. Ahí vamos a tomar bastante de los que autores como Saint Waldron o predicadores como el mismo Sugel Michelin exponen con una capacidad impresionante. El quinto contenido, la edad presente y la edad futura, segunda parte. Pero aquí vamos a tratar de presentar una perspectiva escatológica del reino de los cielos en dos partes. El sexto contenido, la segunda venida de Cristo, un estudio bíblico. El séptimo contenido, el cielo y el infierno, es decir, la parte final ya de la existencia. En la primera parte, pues vamos a hablar sobre el infierno y luego el cielo y la nueva Jerusalén. El octavo contenido, asuntos finales, preguntas que casi siempre vienen. ¿Y qué del anticristo? ¿O tienen razón los preteristas? ¿Quiénes son los preteristas? Pues de eso vamos a hablar un poco. El noveno contenido es el examen final. ¿Cómo está parcelada esta materia? Primero, asistencia y participación en clases, 10%. Trabajo y ensayo, 30%. Y examen final, 60%. Eso puede cambiar, porque creo que hay una instrucción nueva del seminario. Creo que se le está dando mayor peso al ensayo, a un mayor peso, creo que es 40, 50, y el examen creo que va a estar en 50. Algunas lecturas recomendadas, El fin de los tiempos por Saint Waldron,
La página vidaeterna.org tiene varios artículos interesantísimos sobre esto y hay un video de escatología que enseña el pastor Sugel, me parece extraordinario. Textos de consulta, bibliografía, Santa Biblia en varias versiones. También está la Biblia de Estudio de la Reforma, la imprime Poema con permiso de Ligonier. William Hendrickson, Más que Vencedores, editorial TEL, es un comentario sobre Apocalipsis. Samuel Waldron, El fin de los tiempos, editorial Faro de Gracia. Joel R. Dickey y Mark Jones, Poema, Una teología puritana, Doctrina para la vida, capítulo sobre la escatología, páginas de la 859 a la 911. Luis Berkhoff, Teología Sistemática, sexta parte, La doctrina de las últimas cosas, páginas 791 a 884. Otro libro que me parece de lo mejor que me he leído en toda mi vida sobre el tema de la escatología, del doctor Martin Lloyd-Jones, La Iglesia y las últimas cosas, de editorial Peregrino. Creo que se consigue en digital hoy en día, a través de Amazon. El libro del doctor José Grau, Escatología Milenial, El fin de los tiempos, editorial CLIE. También José Grau, Las profecías de Daniel, editorial Peregrino. Hay un libro del doctor Jorge Trujillo de Escatología Milenial. Es una versión exclusiva en PDF, gratuita. Se puede bajarse, así se llama, Escatología Milenial por Jorge Trujillo. También el libro de Hermann Ridderbos, El pensamiento del apóstol Pablo en la unidad relacionada con la escatología, que va de la página 631 a la 726, libro de desafío en la que lo imprime. Confesión de Fe de Westminster, por J. Williamson, Estandarte de la Verdad, Confesión de Fe de Londres, comentada por Sam Waldron, Evangelical Press. Introducción al Milenialismo, un artículo que aparece en Coalición por el Evangelio. Todas esas obras que cité anteriormente son reformadas. Obras no reformadas para consultas. En cuanto a escatología, la teología sistemática de Wayne Grudem presenta una perspectiva dispensacional a pesar de que él mismo en la soteriología es pactual. Francisco La Cueva, Escatología Dispensacional, de editorial CLIE, y la Biblia de Estudio de MacArthur, que es dispensacional también, que no va a tono con lo que creemos, pero que tenemos o necesitamos tener referencias muy serias sobre este tipo de obras para poder de alguna manera rebatirlas. No sé si hay alguna inquietud hasta acá con el plan de curso. Paso las lecturas sugeridas. O sea, tú no tienes una lectura que tengamos que leer específica. Todavía no, porque estoy pensando, lo que pasa es que todavía no he encontrado unos estudios de Sam Waldron, también que se llaman escatología. Son casi 30 horas de estudios de escatología. Es de lo mejor que he visto. Y hay otro estudio que no estoy muy seguro de recomendar. Tiene cosas muy buenas, pero tiene algunas mezclas de preterismo parcial. Y de pronto pueden crear alguna confusión en esta clase de introducción a la escatología. Pero ya creo que en esta semana debo tomar decisiones sobre eso y sobre los trabajos. Por eso no les envié el plan de curso enseguida, porque tengo definidos los contenidos, pero hay cosas que faltan, como las tareas, algunas lecturas así recomendadas también, cosas como esa que necesito pues compartir con ustedes. Claro. Entonces, esperemos. Sí, mi hermano. Pastor, tengo una inquietud. Siempre he escuchado que hay un 40, 50% para la nota del examen. Ajá. En algunos cursos anteriores, pero nunca han hecho examen. O sea, me llama eso la atención. No sé qué.
No, sí, de hecho, justamente en eso, lo que pasa es que en el caso mío, yo no, yo no hago exámenes, no, o sea, yo no lo hago, pero sobre esta materia les van a hacer examen a los que estén allí, pero yo no hago examen. Digamos que es una prerrogativa que tenemos los que somos doctores en teología de no hacer exámenes. Nosotros somos los que damos la clase. El profesor asistente es el que, el que toma las notas, por decir así. Ya, ese es el tema. En este caso, Entonces, en esta materia, en otras no, ya quedó así ya. no, en otras materias sí hay que hacer exámenes. Lo que pasa es Sí, que esa parte se está estructurando con el seminario, en el tema de exámenes, porque hay que subirlos a la página y eso. Pero sí, indiscutiblemente habrá debería ser, exámenes. debería Sí, ser claro. inmediato porque ya, Eh, ya después los conocimientos de uno sí, se sí, le van así esfumando. es. Sí. Así es, mi hermano. Ok, ok, gracias, Pastor. Con gusto. ¿Alguna inquietud más? Ok. Entonces, vamos a entrar a nuestro primer contenido, que es sobre la breve historia de las escuelas escatológicas. Bien, quiero iniciar contándoles una anécdota. Eh, por allá en el año 96, 97, más o menos por ese año, en la iglesia donde yo me congregaba, obviamente, yo asistía a una iglesia carismática, de las más conocidas en Barranquilla, una iglesia enorme, tal vez de 1000 personas. Eh, Recuerdo que los domingos teníamos que hacer tres servicios los domingos porque en cada servicio llegaban 300 y tantas personas. Pero en aquella época teníamos como pastor a un pastor bautista, no reformado, pero sí un pastor bautista bastante serio en su enfoque bíblico y demás. Pero él siempre se preocupó porque los días que habíamos escogido para el estudio bíblico, es decir, los miércoles, entre comillas, no se llenaba la iglesia, apenas iban 160, 200 personas de lo que usualmente iba a un servicio dominical. Pues bien, el asunto es que él decidió hacer un estudio sobre Apocalipsis. Y el estudio duró más o menos un año. Pero lo que me llamaba la atención de aquel estudio es que los días miércoles, que siempre sobraban sillas, cuando inició el estudio de Apocalipsis, había que llegar temprano porque si no, no encontraba uno un lugar para sentarse, le tocaba de pie o cerca a la tarima en el suelo, a los que estábamos jóvenes en ese momento. Y, y realmente creo que el motivo que nos llevaba a llegar a ese estudio era tratar de comprender lo que decía el Apocalipsis, sobre todo porque en nuestra mente la idea que teníamos del Apocalipsis era una idea futurista, es decir, que todos los eventos a partir del capítulo 4 de Apocalipsis en adelante, todo eso era un tema que pertenecía al futuro, todos los temas. Y, y resulta que cuando empezamos a llegar al estudio, que pensábamos que se iban a resolver tantas interrogantes que teníamos, por el contrario, se fueron ampliando. Llegamos con 100 preguntas y salimos con 1000, sobre todo este tema eh, temas relacionados con el futuro, que pensábamos pues que eran temas relacionados con el futuro. Entonces, a partir de ese momento, nos empezamos a preguntar si esa era la única interpretación posible que se le estaba dando no solo al Apocalipsis, sino a la escatología en general. Y la investigación que empezamos a hacer en ese momento
recuerdo que nos llevó a tener que estudiar lo que se conoce como la doctrina reformada o las doctrinas de la reforma. Es decir, en mi caso, como en el caso del pastor Jesús también, nuestra introducción a las doctrinas reformadas fue a través del Apocalipsis y de la escatología. Y recuerdo que cuando ya habíamos terminado de aprender algunas cosas, que ya nos convencimos de la milenialismo y de la necesidad de la teología del pacto, recuerdo que con el pastor Jesús y con otro hermano nos dijimos, oye, si los reformados tienen razón en este tema de la escatología, deben tener razón en el resto. Vamos a estudiar el resto de las cosas. Y empezamos a estudiar el resto de las cosas. Y fue ahí cuando nos encontramos con una gran cantidad de asuntos que cambiaron nuestra forma de pensar acerca de la escritura. Nuestra clase hoy va a tener la siguiente base bíblica. Por favor, abran sus Biblias en segunda carta del apóstol Pedro, del versículo 3, del capítulo 3, del 10 al 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 10 al 13. Dice de la siguiente manera: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Bien, entonces, nuestro tema básico es breve historia de las escuelas de interpretación escatológica. Y la pregunta que nos hacemos inicialmente es, ¿cómo empezó todo el desorden? ¿Cómo empezó todo este desorden? Bien, dos aclaraciones antes de seguir adelante. Primero, toda la teología tiene un elemento reaccionario, ¿cierto? Es decir, su desarrollo se debe en gran parte a las respuestas que se dan al ataque de los movimientos contrarios a la fe. Vamos a poner esto en perspectiva. ¿Ustedes se acuerdan del credo niceno? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, su Hijo, creo. Es decir, una declaración breve de la fe que toda la iglesia tenía basada en la Escritura. Pero pregunto, en esa declaración y en los otros credos también se habla del nacimiento virginal, en fin. Pero si usted se da cuenta, ahí en ese credo no están todas las declaraciones. No hay ninguna declaración relacionada, por ejemplo, con el matrimonio. No hay una declaración relacionada con el pecado del hombre, con la caída o con la aplicación de la salvación. No hay. De ahí se pueden desprender algunas cosas, pero no están explicadas todas las cosas. ¿Por qué? Porque la teología tiene un marco de crecimiento, de desarrollo. La interpretación bíblica es una sola y no puede cambiarse, pero la teología va a crecer y va a crecer con el paso del tiempo, porque la teología responde a los retos que en cada época se ciernen sobre ella. Entonces, los hombres de Dios lo que hacen es que dan una respuesta bíblica a las situaciones del mundo. Seguramente si el Señor no ha venido en 100 o 200 años, eh, eh, nosotros vamos a tener que haber dado una respuesta a las tendencias posmodernas que hay en la teología actual, a la teología queer, a la teología gay, a todo eso. Nosotros tendremos que haber dado una respuesta
a eso en nuestros sermones, en nuestros escritos, en nuestras escuelas dominicales. Ese es un componente reaccionario. Es decir, en esa época, la parte escatológica no estaba tan desarrollada. Todo el mundo sabía, todo el creyente sabía que nuestro Señor Jesucristo venía. Pero el tema en sí de estructurar toda una doctrina alrededor de la escatología que estuviera conectada con la persona de Cristo y con los diferentes eventos del fin, pues no estaba todavía dispuesta, no estaba disponible. Es decir, aquí hay lo que nosotros conocemos un progreso del dogma. ¿Por qué? Porque el dogma que hoy conocemos, escatológico, iba creciendo conforme a la progresividad en el estudio de la teología. También en la antigüedad decíamos que hay muy pocas referencias a la escatología. La seguridad del creyente descansaba en el hecho inminente del regreso de Cristo, aunque eso no significaba un regreso inmediato. El creyente sabía que el Señor iba a regresar o va a regresar, pero no sabía cuándo. Algunos dicen, no, creían que ya se iba a dar todo ese evento, pero eso no se dio enseguida. Ahora bien, digamos que el reto más grande para la escatología contemporánea o para el estudio de la teología contemporánea, las últimas cosas, aparece con el dispensacionalismo premilenial. Allí aparece el reto más grande. Pero vamos a recordar un poquito cómo se da o cómo viene a existir todo este tema del premilenialismo dispensacional. Bien, en primer lugar hay algunos personajes que debemos considerar. La primera persona es Margaret MacDonald. Margaret MacDonald fue una joven escocesa de 15 años que en el mes de abril de 1830 en Port-Glaus, su ciudad natal, tuvo, según ella, una revelación sobre la segunda venida de Cristo. Y ella dijo, la segunda venida de Cristo no es una sola, sino que tiene lugar en 2 etapas. La primera etapa es para recoger a un pueblo selecto de creyentes que sería arrebatado al cielo para ir al encuentro del Señor antes de la aparición del anticristo, antes de la gran tribulación. Un amigo de la familia, R. Norton, escribió el relato de la visión insistiendo en que era la primera vez que alguien dividía la segunda venida de Cristo en 2 partes. Miren, esos escritos de esta persona, Norton y de otros, prácticamente salieron de circulación hasta que la investigación de un teólogo, de un hermano llamado Dave McPherson, dio como fruto el hallazgo de los documentos que prueban de modo irrefutable el verdadero origen de lo que constituye el núcleo mismo del dispensacionalismo, es decir, un rapto, arrebatamiento secreto de la iglesia para dar paso al cumplimiento final de todas las profecías relativas con Israel. Si usted quiere una descripción de cuánto daño puede hacer una de estas visiones en la iglesia del Señor, ahí está. Tremendo intermedio que incluyeron aquí en esta parte, solo por una supuesta visión de una joven, que no sabemos bajo qué circunstancias tuvo esa visión. Ahora, posteriormente, tenemos que decir que un grupo de jesuitas le dio forma a toda esta visión y se creó lo que se conoce como dispensacionalismo pretribulacional. De eso vamos a hablar en su momento. Pero quiero citar otro de los personajes muy importantes de esa corriente. Me refiero a John Nelson Darby. Las visiones de Margaret MacDonald fueron notorias en toda Escocia
y muy especialmente entre los grupos interesados en los fenómenos carismáticos que ya empezaban. Si bien el pentecostalismo carismático no empieza sino en forma, en firme en la primera década del siglo XX, en la calle Azusa, ya el germen de estos movimientos ya existían en Europa y digamos que se manifestaban ya en Escocia. Entre los visitantes de Port Glasgow se hallaba John Derby, que el fundador de los Hermanos Cerrados, así se llamaba el grupo, Hermanos Cerrados, aunque por ese entonces no se habían separado todavía de otros dirigentes de la iglesia esta que se llamaban las asambleas, hermanos como Newton, Chapman y Tréyeles, quienes diferían de él en muchas cosas, entre ellos, entre esas cosas, los nuevos conceptos escatológicos. Sin embargo, esta doctrina llegó a penetrar profundamente, no solo ahí en las asambleas de los hermanos cerrados, sino en muchas otras iglesias a través de lo que nosotros conocemos como la Biblia de estudio de Scofield. Yo sé que seguramente ustedes han escuchado esto de la Biblia de Scofield. No sé si alguno todavía la tendrá en su biblioteca. Sí, la Biblia de Scofield es una Biblia que toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia, lo que comenta es relacionado con la teología dispensacional, con el dispensacionalismo. Recuerden que el dispensacionalismo lo que hace es dividir la Biblia en 7 periodos. En 7 periodos. Supuestamente Dios tiene, inician todas con un pacto y terminan con un juicio. Es decir, en cada una de esas dispensaciones que ellos afirman, se caracteriza por la iniciativa de Dios en el trato con el hombre y finaliza con el fracaso del hombre. Y luego Dios parece empezar de nuevo en todo esto. Y así va uno tras otro, 7 dispensaciones. Pero como ya lo he dicho varias veces, hay grupos de hiperdispensacionalistas que no solo consideran 7 dispensaciones, sino que consideran hasta 9 y aún más dispensaciones. La teología del pacto, por su parte, lo que nosotros creemos en la unidad absoluta de la Escritura, en la unidad, porque creemos que Dios no cambia en su trato con el hombre, sino que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ese movimiento llegó a los Estados Unidos, el movimiento pretribulacional, premilenial, dispensacionalista, y se instaló fuertemente en los Estados Unidos, tanto que incluso llegó hasta permear a los bautistas del sur. No a los bautistas reformados, porque obviamente nuestra identidad como bautistas particulares era totalmente distinta a lo de ellos, pero digamos que entró profundamente en las toldas de los bautistas del sur, y hasta el punto que nosotros lo que alcanzamos a ver es toda una idea que gira alrededor de esa visión escatológica, lo que le decía, rapto secreto y el trato con Israel. Creo que ese punto es fundamental dentro de la teología dispensacionalista, la idea de que de separar a Israel de la iglesia, y que Dios tiene 2 planes, un plan para Israel y uno para la iglesia, porque según ellos Dios no ha cumplido la totalidad de su propósito con Israel, y hablan incluso de la tierra. Y cuando un lector normal de la escritura se encuentra con textos como en Josué, que dice que Dios le repartió la totalidad de la tierra que le había prometido a Josué y a Israel. Dios se lo había prometido y se lo cumplió. Y luego en el periodo de David y Salomón, la última parte del reinado de David y todo el reinado de Salomón hasta el reinado de Roboam, libro de Reyes, notamos con total claridad que Dios cumplió, pero el conservar aquella promesa era condicional, no era un pacto incondicional como el nuevo pacto,
sino que era un pacto condicionado ¿a qué? A la obediencia del pueblo. En Éxodo hay unas advertencias en contra de la desobediencia. Hay bendiciones para la obediencia y amenazas de destrucción contra la desobediencia. Y una de las amenazas era que si el pueblo prevaricaba contra el Señor, si violaba la ley, si transgredía el mandamiento, Dios lo sacaría de su tierra y lo llevaría cautivo a otros lugares. Incluso destruiría el templo, que era señal de la aceptación y el beneplácito de Dios para con Israel. Y fue exactamente lo que ocurrió. Lo que ha ocurrido con todos los pactos cuando tienen un componente de obras. ¿Cuál? El hombre no puede cumplir el pacto. Y por lo tanto el castigo de Dios es inminente. Por eso que en el nuevo pacto, en el Señor, el mismo Señor se encarga de cumplir el pacto para que de otra manera nosotros jamás lo hubiéramos podido cumplir. Entonces, miren la teología pactual cómo es de importante en la interpretación escatológica, porque de otra manera no se puede entender. Y también debemos entender algo. El pacto de Israel finaliza con el último rey que es llevado cautivo. ¿Cuál es el último rey llevado cautivo? Sedequías, creo que era. Es llevado a Babilonia y cuando regresa ya no hay reino. El reino terrenal de Israel es totalmente finalizado. Y ya cuando se levanta nuestro Señor Jesucristo, viene de un linaje de reyes, pero su reinado no es un reinado terrenal, sino es un reinado de tipo espiritual. Mire todo este cumplimiento escatológico, cómo va pasando del modelo del reino de Israel hacia el modelo glorioso del reino eh, del reino espiritual de Cristo. Mi reino no es de este mundo, dice nuestro Señor, hasta que vuelva a ser un reino totalmente visible. ¿Cuándo? Con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Inquietudes? ¿Aportes? ¿Vamos siendo claros hasta ahora? Ok. Sí, bueno, hay una mano levantada. José. ¿Cómo ha estado, Pastor? Y Bien, mi hermano, bendiciones a gracias a todos. Dios. Pastor, yo tengo claro sobre el tema de que la escatología que nosotros creemos hoy en día, no hay, o sea, no debemos separar al pueblo de Israel con nosotros. Y bueno, lo que tú nos has explicado bastantes veces en Discipulado, que teníamos esta obsesión de que qué está pasando en Israel, que el Israel es el reloj, qué tal. Pero hay una duda que sí se me ha venido ahora que leí, que estuve leyendo Marcos aquí en los devocionales, y es el tema de la parábola de la higuera, que me pareció entender que Sproul da a entender que hay una interpretación que consideran que sí, o sea, que Jesús dice, alerta, o sea, estén pendientes, así como la higuera brota, o sea, pone sus hojas de tal manera cuando viene el verano, así también la venida de mía, ya la había dicho antes, sí, ya se ubica donde le estoy diciendo, Marco, ese es Dame el Marcos 13. texto, ya lo veo. Marcos 3. Marcos capítulo 13. 28. Ajá. Dice, De de la la higuera higuera, aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brota las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conocéis que está cerca y a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación. Bueno, ajá. Él estaba hablando de la venida de él y estaba diciendo eso. Entonces, creo que entendí en el comentario de Sproul que hay una teoría de que si hay cosas que habría que ver de Israel. O sea, hay una interpretación que dicen que esa parábola, esa higuera es Israel y que tendremos que ver cosas en Israel
para ver que la venida de Cristo estaba más cerca. Algo así entendí. Es que los que tenían esa idea, bueno, eran sobre todo los dispensacionalistas, sean premileniales o históricos, son los que más o menos tenían esa idea de partir en dos, el pueblo de Dios. Pero realmente el texto apunta es hasta ese momento llegaría el momento en que Israel sería quitado de ahí donde estaba, lo que pasó en el año 70 de nuestra era. Ok. Y porque este texto creo que está en paralelo, sí, está en paralelo con Con Mateo Mateo 24, con Lucas y 21, con que son Lucas. los textos por excelencia que profetiza el Señor, anuncia la destrucción de Jerusalén, la destrucción de Israel. Sí, entonces creo que en ese sentido. Ahora, recuerda que Sproul tuvo dos etapas escatológicas, por decir así. Sproul inicialmente fue preterista parcial y luego sí abrazó el amilenialismo, ya no sé si en los últimos 15 años ya de su ministerio. Entonces, en ese sentido, Ok. sí pudo haber un cambio dependiendo, porque no sé a cuál de los escritos te refieres. Creo que cuando escribió Grandes Doctrinas, todavía tenía algo de preterismo parcial. Lo que pasa es que Sproul siempre fue tan brillante que creo que presentó su propia versión de escatología, pero demasiado Ok. brillante. Y en ese sentido fue un hombre que hizo reflexión teológica muy profunda. Sí, Ok. Gracias, pastor. con todo el gusto. Juan Castañeda, Juanqui Castañeda. Sí, sí, pastor, yo tengo una pregunta, pero es similar a la que, o siguiendo pues con el tema que dio el hermano. Precisamente Ajá, yo estaba hablando hoy con un amigo que es dispensacionalista y él sí, me dijo precisamente eso, que Israel es esa higuera a la cual uno tenía que estar pendiente para conocer los acontecimientos futuros. Pero yo le decía a él que, ¿dónde dice que Israel es la higuera? Precisamente hablándole de ese texto que acabamos de leer, pero ajá. él decía que en otra parte, cuando él maldice la higuera porque no encontró frutos y da la parábola que vino durante 3 años y no encontró frutos, ahí sí se ve claramente que la higuera es Israel. Pero yo le decía que eran dos textos que no tenían relación, sino que uno era una analogía y otro era otra analogía. Entonces no sé realmente si fue cierto lo que yo le dije o si estaba en lo correcto. No, sí, y acuérdate que nuestro Señor Jesucristo frecuentemente puede cambiar el significado de un elemento de parábola, que no son simétricos. Te pongo un ejemplo. En la parábola del sembrador, cuando dice el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla, eh, el campo no es el mundo, pero en la parábola del trigo y la cizaña, el campo es el mundo. eh, Cosas como esa, o sea, el Señor cambia porque él lo puede hacer, o sea, no hay elementos simétricos en las parábolas, por eso es que cuando uno está estudiando exégesis y empieza a estudiar interpretación de parábolas, dice, cuidado, todos los elementos de las parábolas no son interpretables, y qué bueno que tanto en la parábola como el sembrador, como en la del trigo y la cizaña, el Señor Jesucristo hace la interpretación y nos evita a nosotros la tentación de tomar todos los elementos como si allí hubiese patrones estrictos. Y no, yo creo que ahí hay un halo de incertidumbre que el Señor nos deja para de alguna manera tener que depender del contexto que Él da, del límite que Él establece en la interpretación. Pero gracias, mi hermano, de verdad. No sé si tienes otra cosa allí o hay alguien más No, mi que hermano, quiera. sí, sí, No, quedó claro. Muchas gracias. cómo no, con todo el gusto. Bien, entonces, eh, cuando vemos todo esto y hemos hablado del asunto del dispensacionalismo, nos preguntamos, bueno, pero entonces la única escuela que existe o las únicas dos escuelas escatológicas son, por un lado, la tribulacional dispensacionalista
Y por otro lado, la escuela amilenial. No, no. A ver, cuando nosotros hablamos de escuelas, no son las únicas dos que hay, y hay subdivisiones dentro de las mismas escuelas. Por ejemplo, las primeras escuelas que nosotros encontramos son las racionalistas, es decir, las escuelas liberales de interpretación, de interpretación escatológica. ¿Qué hicieron los liberales? Le quitaron todo el elemento sobrenatural a la Biblia. Ellos fueron filósofos, acudieron a la razón y lo que dijeron es no, la Biblia es una metáfora que hay que interpretarla y aplicando esos principios éticos en el mundo. Redujeron la religión bíblica al plano de la ética. ¿Y con eso qué lograron? Que al despojar a la ética del espíritu y de los absolutos del Señor, la fe bíblica quedó siendo para ellos una opción entre muchas para escoger dentro de un amplio espectro de oferta espiritual. Y entre eso entró el tema escatológico. ¿Cuál es el futuro? El futuro es lo que nosotros hagamos ahora. El futuro es asistir a los pobres. El futuro es, incluso algunos llegaron a decir, Cristo llega a la sociedad cuando el pobre es asistido, cuando el pobre es sacado de la pobreza y los gobiernos y la sociedad tienen una responsabilidad frente a eso. Esa fue la visión escatológica de ellos. Y de hecho, gran parte de esa visión escatológica surge de las teologías de izquierda, las teologías de Jürgen Moltmann y de tantos otros que afectaron profundamente la interpretación bíblica, es decir, desnaturalizaron la escritura como tal. Gaspar, ¿iba a decir algo? Sí, es para complementar lo que usted dijo del último. Que la peor amenaza del cristianismo no es el Islam, ni el hinduismo, ni las otras religiones que no son cristianas. Está dentro de la misma religión. De hecho, esa que usted mencionó, que es la teología liberal, niega la resurrección de Cristo, niega los milagros. Es una teología, no es una teología cristiana, es una teología basada, como usted lo dijo, en la razón, en la libertad, y es una teología que prácticamente dicen que, por ejemplo, que los milagros de Jesús que hizo en la multiplicación de los panes y los peces no fue un milagro que de multiplicación como tal, sino que el niño que tenía los 5 panes y los 2 peces puso el ejemplo al resto que también tenía alimento, y así se fue multiplicando los panes y los peces. Entonces, sí. Niegan los milagros, niegan la resurrección de Cristo. Entonces, esa yo creo que para mi concepto es la peor amenaza que tiene el cristianismo en este momento. No, y lo que pasa es que a veces creemos que al surgir la reforma o resurgir la reforma en América Latina, no iban a venir con todos los problemas que tuvo la reforma en Europa. Y no es así. Apenas nosotros aparecimos acá por la misericordia de Dios, aparecen todos los problemas que hubo en Europa. Inmediatamente. Yo creo que no teníamos 15 años de estar en América Latina cuando ya aparecieron los liberales acá otra vez queriéndose meter en las iglesias reformadas. Por eso Augusto Nicodemos López le llama los gusanos liberales, porque los parásitos le llaman, porque se alimentan de las iglesias reformadas, nunca plantaron una, pero cómo se gozan sacando gente de ahí. Bueno, hay otra escuela que es la escuela alegórica. Esta intenta encontrar el significado de la escatología, especialmente del Apocalipsis, en el valor escondido de las palabras. Se desentiende de la historia para buscar el significado que ellos llaman espiritual y misterioso del libro. Toda la escatología para ellos tiene un significado oculto que supera al símbolo y que no tiene en cuenta los patrones que la escritura establece. Es cierto, por ejemplo, que el Apocalipsis está lleno de símbolos, pero en todos esos símbolos hay patrones.
patrones que nos sirven para interpretar. Un patrón clásico del Apocalipsis, ¿cuál es? Que hay 7 secciones claramente marcadas. Y la única manera en que podemos interpretar el Apocalipsis es usando un método sincrónico muy apegado al texto, donde vemos cada una de las 7 secciones. Eso se llama paralelismo progresivo. Va creciendo, expandiéndose, hasta que en el último de los paralelismos se consuma todo. Pero si usted se da cuenta, se va repitiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. La historia, la metanarrativa. Empieza con la aparición del Señor y va cerrando con el evento de la victoria de Cristo en alguna forma. Del 1 al 3, luego del 4 al 7 creo que es, o del 4 al 8. Y así van 7 secciones hasta que llega al capítulo final del Apocalipsis, donde se consuma todo. Sí. Ahora, luego vienen las escuelas preteristas. ¿Qué son escuelas preteristas? Escuelas preteristas son las escuelas del pasado. El preterismo total es una herejía. Así de sencillo. Es una herejía. Para ellos todos los eventos de la escatología ya sucedieron. No queda nada por realizar. Nada por realizar. Gran parte del catolicismo romano, incluso del siglo pasado, era preterista total. Pero la otra rama de preterismo es el preterismo parcial. ¿Qué es el preterismo parcial? Ellos creen que todos los eventos ocurrieron excepto la segunda venida de Cristo, la manifestación del anticristo, o de un anticristo, o de unos anticristos, y no recuerdo cuál otro evento, pero muchos hombres cristianos abrazaron el preterismo parcial como una respuesta. De hecho, había una página que era muy interesante, consultada, creo que por un hermano apellido Hendrix, donde él tenía esa página de preterismo parcial, una página, como les decía, interesantísima. Luego vienen las escuelas futuristas. ¿Cuáles son las escuelas futuristas? Como el dispensacionalismo pretribulacional o premilenial y todo el dispensacionalismo que viene en esa línea. Son escuelas futuristas. ¿Por qué? Porque todos los eventos de Apocalipsis después del capítulo 4 lo ubican en el futuro. Todo. Y entonces las famosas interpretaciones anacrónicas que yo les estaba enseñando. Una de las que más me llamó la atención cuando hablaban de Apocalipsis, que los caballos que tienen cola de escorpiones y cabezas de hombres o de mujeres eran tanques de guerra, porque era que Juan había visto la cabeza del conductor del tanque que salía y que había visto el cañón. Y tú dices, pero ¿cómo son tan ingeniosos para tomar un símbolo y volverlo así? Y yo me río hoy, pero en su tiempo quedaba igual con la expresión de asombro. ¡Oh! ¡Wow! Eso es así. No, no es así. Eso no es así. Es un símbolo que refleja un juicio. Igual las 7 copas de la ira, las 7 trompetas son expresiones de perfección en un juicio de Dios, porque el 7 es plenitud. Y si están cayendo uno tras otro, es porque es símbolo de plenitud del juicio de Dios y es un símbolo para todas las épocas de la historia de la humanidad. Entonces, las escuelas futuristas creo que tuvieron mucho éxito en el siglo pasado, en el siglo XX, y aún hoy en día siguen teniendo mucho éxito. Sí, y creo que no nos ayuda que hombres tan doctos en la palabra y versados como John MacArthur hayan abrazado ese tipo de posición. Bueno, pero aparte de esas también aparecen las escuelas históricas. ¿De qué hablan las escuelas históricas? Pues las escuelas históricas justamente nos hacen mención de que la escatología bíblica debe interpretarse desde la Biblia, teniendo un cumplimiento inicial en la generación que recibió la palabra y que el propósito era darle a esa generación justamente esa palabra. Y las escuelas más cercanas a esas escuelas históricas son el amilenialismo,
y por supuesto el postmilenialismo, aunque hoy en día hay un postmilenialismo nuevo. Pero es evidente que son las dos escuelas, hay algunas otras, pero digamos que estas son las dos escuelas principales, cuyo centro de pensamiento está totalmente o apunta totalmente a la visión de Cristo en la historia. ¿Qué está haciendo Cristo qué hizo Cristo en la historia y qué está haciendo Cristo en la historia? Esta visión histórica o esta escuela histórica de interpretación escatológica entiende lo que claramente aparece en Apocalipsis 4. Entiende claramente la declaración de Cristo en Mateo 28. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y lo que dice Apocalipsis capítulo 4. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria y los ángeles le alaban. El Señor tiene pleno control de la historia. Es una de las más preciosas lecciones que nos da la escatología amilenial. Cristo ya reina, solo que en algún momento se consumará el reino cuando Él regrese, pero es evidente que Cristo el Señor ya reina, Él es rey, Él nunca ha dejado de reinar, solo que como siervo ganó la posición de rey nuevamente, ascendió a los cielos, a lo sumo, fue exaltado hasta lo sumo. ¿Cuál es lo sumo? Donde Él estaba antes de haber salido de los cielos. Ganó, es doblemente vencedor. Tiene derecho a estar allí sentado porque Él es Dios y tiene derecho porque ganó esa victoria. Y es una lección que nos da la escatología. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. José. Pastor, no te copié bien. Me dices que en esta escuela las más referentes son el amilenialismo y el Amilenialismo, postmilenialismo, sí. Las dos, ok. Sí, Postmilenialismo. claro. O sea, que existe un post que no es futurista. Es que es complicado. Lo que pasa es que hasta antes de Rushduni el postmilenialismo estaba en el piso. Digamos que, y estaba en el piso porque yo les decía lo que les decía del tema de las dos guerras mundiales. Pero cuando aparece en escena Rushduni, el hijo de Cornelius Van Til, Henry Van Til, y aparece toda esta escuela que no solo son postmilenialistas, sino que realmente son reconstruccionistas, teonomistas, en los Estados Unidos sobre todo. Esta línea trae un aporte enorme en lo que es la cultura y la relación del cristianismo con la cultura, pero vienen con un desfase enorme dentro de la perspectiva escatológica. Entonces, en ese sentido, yo no sabría cómo calificar hoy en día o al posmilenialismo actual, sobre todo porque es poco, bueno, es atractivo intelectualmente, pero es tan poco práctico a nivel bíblico a presentarlo que tú como que dices, mejor me quedo con lo básico y presento la escatología que está en la escritura, la escatología que es evidente de la escritura como lo vamos a ver. Entonces, Gaspar y Juan. Sí, buenas noches, Pastor. Es lo siguiente, usted habló de un preterismo parcial. Sí. ¿Será que, por ejemplo, hay quienes piensan que esa profecía de Mateo 24, Lucas 21, se está hablando de una profecía de doble cumplimiento? Es decir, se cumplió en la época de la persecución de la iglesia primitiva, pero que también se va a cumplir en un evento futuro. Entonces, se podría hablar entonces que parte de una profecía se cumplió y otra está por cumplirse en el parcial. Es que justamente el preterismo parcial eso es lo que cree, que una parte hasta el año 70 se cumplió y otra parte
se cumplirá, es decir, la segunda venida de Cristo y eso. Disculpen, tengo un ruido enorme acá. Disculpe, tenía una alarma por ahí, dejaron un teléfono con alarma, me tocó levantarme. Sí, Gaspar, ese es el tema. Realmente el preterismo parcial lo que hace es que unas pocas profecías las pone después del año 70, las pone hasta nuestro tiempo. Es lo que hace. Sí. Juan. Ok, pastor. Ok. Juan Cantillo. Tienes el micrófono en mudo. Ahora Pastor, sí. buenas noches. ¿Me escucha bien? Buenas noches. Sí, sí, claro que sí. Ok, le hago la pregunta breve porque tengo el baby cantando. Ok. Pastor, el preterismo total, ¿cómo interpreta la segunda venida del Señor? No, la pone en el plano de que el Señor vendrá y una sola segunda venida. No la divide ni nada por el estilo. Digamos que creo que tiene una aproximación correcta hacia lo que la Escritura dice. Sí, ese no, Okay. para el preterismo parcial no hay problema con eso. Sí. No, lo que le pregunto es, como usted decía que el preterismo, o sea, no el parcial, sino el otro, decía El que total. ya todos los eventos estaban cumplidos. ¿Cómo Sí, interpretaban como si ya hubiera ocurrido de manera espiritual. Okay. Algo como los testigos de Jehová. Algo como la teología liberal, como la interpretación alegórica. Todo eso, sí. Algo así. Okay. Listo, mi hermano. ¿Cómo no? Bueno, ¿hay alguna última pregunta? Se me quedaba algo por acá, pero el porqué del sistema milenialista, se me quedaba esto, pero ya mañana en clase presencial creo que podemos interactuar con ese tema a las 4 de la tarde.